Hola, mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía y la costa ecuatoriana y que les hablará acerca de lo que está pasando en Ecuador con el coronavirus. Lenín Moreno, el presidente que cobra tres sueldos o tres salarios, o cobraba tres salarios, uno como ex vicepresidente, otro como presidente y otro como jubilado, dice que se ha descontado, se ha recortado su salario por la mitad, como parte de las medidas económicas contra el coronavirus. Pero realmente esconde la realidad. Al parecer esto es una falacia, pues ya cometía irregularidades al cobrar su sueldo, por lo que Rafael Correa señaló que entonces él también debería cobrar dos sueldos como ex vicepresidente, pues fue reelecto. El cobrar como vicepresidente y cuando salga de la presidencia como presidente, como ex vicepresidente, también significará que va a tener doble jubilación y además se supone que también cobra como jubilado. Esto se suma al dinero escondido en un paraíso fiscal como Panamá, en una cuenta offshore que, de acuerdo a las leyes de Ecuador, el primer país del mundo que prohibió a los candidatos a cargos públicos que trabajan en los gobiernos seccionales o el gobierno central, asambleístas y todos los que se postulan para candidaturas, tener cuentas en paraísos fiscales. Lo peor es que este dinero, al parecer, fue recibido o exigido a la empresa Sinohydro para construir la represa Coca-Cola Sinclair, como lo denuncia Julian Assange. Las medidas económicas que pretende imponer y las que ya están en curso, por supuesto, producen más recesión de la que ya existe, pues reduce la ya perdida capacidad de los compradores y de todos los ecuatorianos. Esto desencadena una reacción que lleva a la quiebra a los campesinos, pequeñas empresas, emprendimientos, pues al reducir la demanda por falta de ingresos, no hay ventas y esto lleva a una reacción en cadena. Las medidas restrictivas que ya fueron obligadas a adoptarse por el Fondo Monetario Internacional en el 2019, que incluían, por supuesto, el fin del subsidio a los combustibles, produjo un levantamiento público. Hoy, nuevamente, se insiste en el despido de miles de trabajadores del sector público, la privatización de empresas estatales, la ayuda a la empresa privada, a pesar de que esto llevó a una conmoción tal que estalló en protestas masivas en Ecuador, protestas que despertaron a toda Sudamérica. Las nuevas medidas pretenden aprovechar la cuarentena, el toque de queda y la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles para intimidar a la población, impedir la protesta y usar el miedo a la pandemia que en Ecuador tiene matices espectaculares. Pero el gobierno de Lenín Moreno sufre de una impopularidad que se traduce en rechazo y hasta en odio. Lenín Moreno hoy representa los antivalores como la traición, la mentira, la cobardía, la calumnia, el abuso de poder, la manipulación mediática, la intimidación, la persecución política. Es, en realidad, un dictador camuflado sostenido por los Estados Unidos con todos los poderes en sus manos gracias a una mañosa consulta popular, al uso del Consejo Interino de Participación Ciudadana, que es el quinto poder del Estado,
que le permitió nombrar a los jueces de la Corte Suprema, al fiscal general, a los jueces de la Corte Constitucional, a los miembros del Consejo Nacional Electoral y de todos los órganos de control, desde la Contraloría hasta las superintendencias, que fueron electos mediante ternas enviadas por Moreno o la elección que hacían los miembros de este consejo, que a su vez fueron escogidos por él. Cuando llegó la peste, le restó importancia, ocultó la realidad hasta a la prensa internacional, y los internautas lo denunciaron, lo que dio lugar a actuar con descuido, dejando que los infectados se multiplicaran. Se retrasó la búsqueda de cadáveres y los enfermos que aparecían en Guayaquil de manera brusca, brutal y espantosa, mientras él se escondía en Galápagos. Dejó al vicepresidente Sonel Hosner y a la ministra de Gobierno María Paula Romo, a su secretario particular Juan Sebastián Roldán, al ministro de Defensa el general Osvaldo Jarrín y a Andrés Michelena para hacer frente a la situación. Hoy pretende distraer la atención contra la mala respuesta del gobierno a la pandemia mediante una sentencia contra Correa y sus colaboradores. Pero el colapso de los hospitales, de las funerarias, de los cementerios, la tragedia que salta del Ecuador al mundo, que ve y nos hace ver el horror, ha convertido a los médicos, auxiliares, enfermeras, militares y policías en víctimas también, pues no hay respiradores, no hay pruebas, no hay camas, no hay zonas de aislamiento. Solo el encierro en las casas evita que se produzca una situación peor, pero al parecer la peste está fuera de control. Lo importante de hacer la cuarentena en realidad es evitar el linchamiento a Lenin Moreno y sus altos funcionarios, que son atacados y desenmascarados sin piedad por las redes sociales. Pretende distraer a los ecuatorianos del problema de la pandemia con una sentencia, como digo, contra Rafael Correa y sus colaboradores. Mientras se produce la caída de los precios del petróleo, no puede exportar petróleo por averías en el oleoducto, hay una quiebra masiva de los negocios, la desocupación, el hambre y los muertos ya se convierten en la peor amenaza que sobrepasa a la televisión y las mentiras. Nuevamente, como siempre, para explicar las protestas de octubre, lo hacía inculpando a Correa, al igual que el incumplimiento de su plan y promesas electorales, o el dinero que perdonó a las más grandes empresas y deudores del país. Esto sumó 4.500 millones de dólares. A esto hay que añadir el regalo reciente de 300 millones de dólares a los tenedores de bonos de la deuda externa, que eran los banqueros de Ecuador. Lo hizo en plena crisis, para luego salir a decir que no tiene dinero, que el país tiene todo en contra, porque no tiene moneda propia, no tiene reservas ni divisas en el Banco Central, no tiene crédito internacional, no puede recaudar lo suficiente en impuestos, no puede pagar los salarios de los empleados públicos y por esta razón, diciendo que los empleados públicos que ganen más de $500 al mes deben aportar a un fondo solitario, cuando la realidad es que no puede pagar los salarios completos. No hay dólares en las calles, y como las personas no pueden pagar sus arriendos, los empleadores no pueden pagar los salarios, propone que las partes lleguen a acuerdos, prohíbe el desalojo de inquilinos,
el despido de los trabajadores, pero esto a su vez vuelve insostenible la situación para los arrendatarios y para los empresarios. En fin, el filo del sepulcro en el que se encuentra lo arrastra y nos arrastra a todos a un holocausto, a convertirnos en la nueva Venezuela, a la que, recuerdan ustedes, criticaba, reprochaba y hasta amenazaba con colaborar con una invasión militar encabezada por Estados Unidos, que, por supuesto, lo sostiene contra viento y marea en el poder para mantener sus bases militares en Galápagos y Manta. El uso de las Fuerzas Armadas y la policía, bajo el pretexto de la guerra del narcotráfico, permitió a Estados Unidos controlar al ejército, que normalmente actuaba como mediador entre el pueblo y los mandatarios, obligándolos a salir cuando surgían protestas populares. Al momento, ya toda América Latina se va convirtiendo en una inmensa Venezuela. Por supuesto, ya se ve llegar, ya se ve nacer una ola migratoria imparable. Hoy, al parecer, el único dinero que circula es el dinero que circula por debajo, es decir, el dinero del narcotráfico. Por supuesto que también ha sido golpeado, pero tiene tanto y en tal cantidad que puede llegar incluso a poner gobiernos y, por supuesto, a ser los mayores financistas de las próximas campañas electorales. Los narcotraficantes pueden reactivar la industria del transporte y la pesca o financiar a los campesinos que siembren coca, ayudar a la industria de la construcción, donde actualmente ya lavan su dinero, así como a convertir a los prestamistas llamados gota a gota en los que rescatan a pescadores y pequeños negocios mediante su sistema temible de cobrarles día a día, y se convierten así también en los posibles traficantes de seres humanos en esta ola migratoria inevitable por la gran crisis económica que atraviesa América Latina. Muchas gracias.